Estamos en este nuevo capítulo de 50 años cuando se quebró la democracia. Hoy nos acompaña Víctor Labra, un ex prisionero del Estadio Chile, también del Estadio Nacional, actualmente haciendo un trabajo de memoria y recuperación de derechos humanos, tanto en el Price Talagante como en Corporación Memoria Lonquén. Bienvenido, Víctor. Hola, gracias por la invitación. Víctor, un honor, de verdad. Muchas gracias por estar acá. Víctor, 50 años se cumplen este año, de ese fatídico día 11 de septiembre. ¿Tú estuviste detenido en el Estadio Chile y posteriormente en el Estadio Nacional, o fue Estadio Nacional y Estadio Chile? Ya, mira, primero yo era estudiante en la Universidad Técnica, ahora USACH, y participábamos bastante con el centro de alumnos, con el movimiento universitario, social, ya en trabajo voluntario, en apoyar a algunas comunidades, en muchas actividades de ese estilo. Y para el día 11 de septiembre, una vez que por las noticias nos enteramos de que que el golpe ya estaba en proceso, ya ese estaba día en la mañana. andando, sí, día martes 11, la idea era irnos a la universidad, como los trabajadores irse a su fábrica, ¿te fijas? No para presentar una resistencia armada, ni mucho menos, porque no existían, por lo menos en la universidad no existía armamento, nada de eso. Y era más que nada hacer una presión social, ¿te fijas? Y bueno, ahí nos pilló el bombardeo de la Moneda, al tipo, ¿qué te diré?, 3, 4 de la tarde, los militares cercaron la universidad. Ya la cercaron, inclusive al lado de la Escuela de Arte y Oficio, que era donde yo estudiaba ingeniería, hay unos blogs de la Villa Portales. Claro. Y esos blogs de la Villa Portales se apostaron ahí muchos soldados con fusiles, con ametralladoras, y cercaron la universidad por todos lados. Entonces nadie pudo salir. Quedamos ahí como íbamos, cada uno. Y bueno, tipo ya oscureciéndose, empezaron a disparar. Murieron algunos compañeros ahí, porque en los primeros disparos no hubo aviso previo, ¿te fijas? No es que primero te disparan al aire, no. Entonces la gente, estudiantes que andaban en los pasillos, estaban expuestos, y bueno, pasó. ¿Qué edad tenías tú, Víctor? 23 años. 23 años. Estudiaba ingeniería eléctrica, ¿ya? Y así pasó la noche, durmiendo con lo que llevábamos puesto, obviamente sin comida, nada, cada uno ocultándose de las balas en el lugar que mejor le pareciera, ¿te fijas? Yo personalmente con otros compañeros nos fuimos a un segundo piso y nos metimos en una sala y ahí quedamos toda la noche. Una noche larga porque el momento mismo que se vivía, más la tensión del ruido de los balazos, todo esto, que no solamente eran ahí a la universidad, sino que era alrededor. Y eso fue constante toda la noche. Constante. Y bueno, al otro día los militares entraron a la universidad, se tomaron la universidad así violentamente, inclusive una tanqueta tiró abajo un portón que estaba en la avenida Ecuador, y bueno, ahí nos sacaron a todos de la sala, hombres y mujeres, nos acostaron en el patio de la escuela, horas ya de guata ahí, con la mano en la nuca, fueron, no sé, 3, 4 horas. Y después nos llevaron a todos al Estadio Chile, en buses que habían ahí. Llegamos al Estadio Chile, ponte tú 2, 3 de la tarde, nos hicieron primero trotar y nos golpeaban repetidamente, pues sí, esa era la idea, amedrentar. Claro. Tanto física como psicológicamente, ¿te fijas? Y ahí ingresamos al estadio Víctor Jara.
ahora Víctor Actual Jara. Víctor Jara, Actual claro. Víctor Jara, sí. ¿Y cómo fue ese tránsito también con tus compañeros? ¿Qué, en ese momento de tránsito o en ese momento también de angustia en la noche, que ustedes estaban recluidos en alguna sala que tú dijiste en el segundo piso, ¿qué pensaban ustedes o qué, o sea, había alguna planificación de por medio o estaban casi entregados a las circunstancias? Justamente, planificación no había ponerse en ese escenario, no era imaginable antes de que esto sucediera. Claro, ustedes jamás pensaron que lo iban a sitiar prácticamente y lo iban a dejar encerrado. Nunca nadie. Nada, porque como te digo, sin alimentos, sin abrigo, porque en septiembre todavía hace frío. Y bueno, todo el mundo ahí, inclusive había mucha gente que no tenía que ver con la cuestión política, ¿ya? Que eran simpatizantes o amigos del otro, qué sé yo, y quedaron ahí. Entonces, fue una noche muy larga, como te digo, de incertidumbre, en la cual no teníamos, yo era un dirigente también de la universidad, no teníamos un plan B. ¿Te fijas? No. Era, no sé, acompañarnos, no exponerse y obedecer. No teníamos de otro. Claro. Y una vez que ya están en el Estadio Chile, ¿cuál fue tu tránsito ahí? Muy incrédulo de estar en esa situación. El Estadio Chile fue un centro de atención muy emblemático porque antes del Estadio Nacional estaba el Estadio Chile. Ahí lo llevaron especialmente a la gente de la Universidad Técnica, más pobladores y algunos de un cordón industrial. En realidad uno no podía creer lo que estaba viendo, ¿te fijas? Nunca nos imaginamos que eso pudiera suceder, que llevara a un estadio en el cual habían ¿cuántos? 2.000, 3.000 personas, lleno de ametralladora, con focos más potentes que esto, día y noche, sin alimento, y con, hay que decirlo, te fijas, con mucho miedo, mucho temor, mucha incertidumbre, más aún cuando moría gente, porque hubo 3 casos muy emblemáticos que sucedieron ahí. Uno de ellos de un trabajador que se tiró del 3er nivel y murió ahí en el golpe. Claro, en el patio ahí, central. En la cancha, sí. En la cancha central, claro. A vista de todo, porque el hombre antes de tirarse al vacío, él gritó algo de "Viva Salvador Allende", una cosa así, ¿te fijas? Hizo una alocución así y ahí se tiró. Después mataron a otro señor también a culatazo, ahí en la cancha. Y todo eso uno lo tenía que asimilar. Imagínate pasar de poco menos de incrédulo a lo que estaba sucediendo, a esas escenas que nunca se imaginaron. También mataron a un chico de, ¿cuántos tendría? 16, 17 años. Que un chico que tenía estaba un poco enfermo mentalmente y con esto más se enfermó. Y corrió y un soldado le disparó una metralla y ahí. Entonces la situación era increíble. No tengo palabras como para decirte lo que se sentía en ese momento. Muchas gracias. Vamos a una pausa y continuamos con 50 años cuando se quedó la democracia. La Junta mantendrá el Poder Judicial y la asesoría de la Contraloría.
vuelta en 50 años cuando se creó la democracia, después de ver esta interesante cápsula. Víctor, nos estabas contando tu experiencia en el Víctor Jara actualmente, ex Estadio Chile. ¿Qué otro hecho relevante tú recuerdas de ese periodo y cuánto tiempo estuviste en el Estadio Chile? Ok, vamos a empezar de atrás para adelante. ¿Cuánto tiempo? Mira, los tiempos, en realidad, cuando uno está en esa situación, tienen otra dimensión, ¿ya? No sabría decir si fueron 3 días, 4 días, no sé, porque siempre con la luz encendida, Artificial, claro. artificial, entonces no se pierde todo sentido. Pero sí, yo creo deben haber sido unos 4 días, ¿ya? ¿Qué hecho relevante? Por ejemplo, yo recuerdo que nos juntamos al segundo día, estar ahí con los compañeros del centro de alumnos, nos juntamos en un baño, ¿ya? Y hicimos una primera reunión de 4 personas, en la cual decíamos, lo único que pudimos acordar fue apoyar a los muchachos que estaban más dañados psicológicamente. Nosotros veíamos algunos chicos que, todos de la misma edad, pero uno muy fuerte y otro destruido. Entonces, lo que platicamos ahí es apoyar a esta gente. Ese fue un acuerdo que hicimos transversal, así, con todo. Un hecho para mí relevante. Lo otro es que, bueno, ahí vimos también a Víctor Jara. Estaba sentado muy cerquita nuestro el primer día que nos llevaron ahí, el día miércoles. Y también lo vimos en el baño el día jueves en la mañana. Y Víctor ya le habían pasado otra ropa y se había cortado un poco la barba, ¿ya? Y de ahí desapareció ya no lo volvimos a ver. Eso nosotros pensábamos, porque no teníamos idea, Claro. que algo malo había pasado. Esos son hechos que son relevantes, te digo, porque hablan de personas, hablan de, bueno, Víctor Jara es una enorme persona en Chile. Una persona muy relevante. Muy Claro. relevante, sí. Víctor, después de el Estadio Chile, ¿qué siguió después para ti? Fuimos al Estadio Nacional, nos llevaron un día X en la tarde, no sé, 4 o 5 de la tarde en unos buses y todos tirados en el suelo. Cuando salimos del Estadio Chile a la Alameda, donde estaban los buses, vimos que eran como 6, 7 buses y claro, uno subía y te tiraban en el piso, porque los buses iban, para los que miraban de afuera, iban desocupados, sin gente. Llegamos al Estadio Nacional, tipo 5 o 6 de la tarde, y en el caso mío, estuve en la escotilla número 6, en la parte Andes Sur. Ahí estuvimos. Debemos haber sido unas 150 personas más o menos en esa escotilla, más o menos, ¿no? Ahí estuve, no creo que más de 2 días. Perfecto. Ya, no más de 2 días porque al segundo día, me parece, pasó el encapuchado. Nos hicieron salir a todos ¿A la gradería? a la gradería, a las primeras filas, ¿ya? Y ahí entró esta comitiva con el encapuchado señalando personas. Y bueno, a mí me miró mucho, creo que más que el resto, ¿ya? Pero no me señaló. Y yo quedé medio extrañado, ¿te fijas? Porque señaló a gente que no tenía una relevancia en los centros de alumnos, la cuestión social. Expliquémosle a la gente qué era el encapuchado. Ya. Era una persona un delator, que no solamente era uno,
En realidad fueron varios personajes encapuchados. Generalmente se hablaba del encapuchado. No, fueron varias distintas personas, ¿ya? Que algunos de ellos, como el Star Reino, creo que era de la Juventud Comunista, había otros del Partido Socialista, también identificados. Y este señor, yo creo que producto de la amenaza, las torturas o lo que sea, comenzaron a delatar a sus compañeros de militancia. Y para eso lo llevaban con una capucha aquí, con una capucha de papel, con unos ojos, nada más, ¿ya? De hoyito. Y él iba con los soldados, todo muy armado, por cierto, y él iba mirando a la gente, a algunos por fila, hacían pararlo, y él a algunos les decía el nombre, ya, y esa persona tenía que salir. Salir de ahí. A otros lo señalaban, ¿ya? Y así pasaba las 4 o 5 filas que había. Él recorría por la pista Recortán, que antes se llamaba la pista de ceniza. Exactamente, por ahí. Y nosotros en las primeras 3 o 4 filas, ahí sentados. Claro. ¿Okay? Visibles. Siempre Sí, visibles. cerquita, a esta distancia. Claro. 2 o 3 metros máximo. Entonces, bueno, mis temores en realidad no eran equivocados. Lamentablemente yo, ese día en la noche me fueron a buscar a la escotilla 6. Fui el primero que sacaron de ahí, me llamaron, me pusieron una manta en la cabeza. Iban con 4 soldados y me llevaron a una pieza que hay aquí, a un recinto que está entre la puerta de la Maratón y la escotilla 8. Creo que ahora es como un gimnasio, que algo de box, no sé. ¿Qué hacen boxeo ahora? Sí. Sí, ya, al lado hay una oficina chiquita. Claro. Ya. Yo había venido muchas veces al estadio a ver los partidos de fútbol. Entonces cuando me pusieron la capucha esta, yo miraba el piso. Y me pasaron por los escalones a la puerta de la Maratón, subí y después me recuerdo muy bien la grada que había para entrar a esa pieza. Claro. Tiene una grada pequeñita. Cuando vine a dar mi testimonio, no venía, esto fue hace como 5 años, yo no había venido al estadio. Y me di una vuelta y dije, aquí fue. Y pedí permiso y sí, ahí era. ¿Reconociste Bueno, la grada? Ahí reconocí, entré, ahí es donde a mí me interrogaron, ya, los militares, me preguntaban por armas, que no las había, y me golpearon mucho, ya. De hecho, me fracturaron la nariz, y me golpeaban por todos lados, no sé si era un palo, no sé, porque yo estaba con la capucha. Entonces sentía un golpe, de dónde, quién, no lo sé. Y en un momento se me cayó la capucha y me golpearon el oído. Y el golpe en el oído es terrible. A mí me fracturaron los huesitos del oído y del cráneo. Y ahí yo me desvanecí, ¿ya? No, ahí yo perdí el conocimiento y lo recuperé no sé qué tanto rato después, que me llevaban por los pasillos, yo no sabía dónde eran, pero después supe que eran los pasillos internos del estadio, ¿ya? ¿Dónde están los camarines? Y no lo sé. Y me metieron en el camarín que ahora ya sé qué es lo que es, porque, insisto, os reitero lo mismo, cuando vine a dar mi testimonio aquí al estadio, pedí visitar esos lugares. Yo iba bien cubierto con mi esposa, mis hermanos y mis hijas. Ya no iba solo. Claro. Entonces,
pude entrar a los camarines y reconocí el camarín donde estuve, te digo, el episodio más fuerte de mi vida, ahí en ese camarín. Yo amanecí ahí muy golpeado. Estuve ahí hasta el 29 de octubre, incomunicado. Estábamos con extranjeros y con los prisioneros peligrosos. Y dentro de ellos estaba yo. Ahí yo viví los momentos, como te decía, más terribles que recuerdo en mi vida. Pero también recuerdo los momentos de más solidaridad. Cuando yo llegué ahí, los mismos prisioneros que estaban tanto más maltrechos que yo, ellos me cuidaron. Yo era el más joven. Todos eran dirigentes, todo, y yo era el más jovencito. Me limpiaron, yo iba con sangre, la nariz especialmente. Y ellos me abrigaron. De hecho, como dormíamos en el suelo, ellos me pasaban la misma ropa, la ponían abajo y dormíamos abrazados, ¿ya? Yo estuve muy mal, yo creo que ellos me salvaron la vida y también me fue a ver, al segundo día me fue a ver el doctor Alfredo Jadresi, que estaba en el camarín prisionero, en el camarín de al lado. Y los militares permitieron que me fuera a ver porque yo estaba muy mal ya. Y él, con las indicaciones que me dio, me levantó mucho. Él te asistió. Sí. De hecho, era una asistencia, te digo, en la parte física, en la salud física, no podía hacer nada. No, claro. Pero lo que él me dijo, la receta que me dio, él me dijo, Víctor, me dijo, trata de no dormir, duerme lo menos posible, mantente despierto, porque así me dijo quemas menos calorías. Eso todavía, después de 50 años, No recuerdo. lo recuerdo. También recuerdo que 2 personas que se llevaron a interrogación volvieron y murieron ahí. En el camarín. En el camarín. En el camarín los tiraban para adentro. Uno de ellos, me acuerdo, sin camisa, morado, de golpe, morado. Y él gritaba que quería morir. Mataron a mi esposa, decía. Mataron a mi hijo. Quiero morir, quiero morir. Murió. Y a otro señor también lo tiraron ahí y murió. Lo último respecto a esto, porque duele un poco, disculpe, pero es con el tiempo yo supe que este era el camarín de la selección chilena de fútbol femenino, que hace 4 años atrás se lo entregaron en una ceremonia a las chicas de la selección chilena. ¿Okay? Yo me contacté con algunas de ellas les mandé la historia de qué es lo que sucedió en ese lugar para que ellas supieran. Creo que todos tenemos derecho a saber. Absolutamente. Vino el estallido social, el asunto se enfrió, ya lo vamos a ver, y después la pandemia. Y eso está pendiente. Yo creo que en algún momento se podría retomar. Es una tarea pendiente que tú tienes para Sí. poder retomar y contar tu historia a estas chicas que actualmente a lo mejor la desconocen. Claro, hay algunas que la conocen, por ejemplo, voy a mencionarla con todo respeto de ella, que yo le escribí a la Daniela Pardo, ¿ya? Y ella lo conversó con varias chicas de la selección, ¿ya?
que estaban de acuerdo en ir y hacer una visita acá. De hecho, que también en un aniversario aquí en el, debe haber sido el 19, el 11 de septiembre del 19, conversé con Marcelo Bartichotto, que vino por el Colo-Colo a hacer una ofrenda, a entregar una ofrenda aquí el 11 de septiembre. Sí. Yo hablé con él y él también me dijo, yo vengo, me dijo. Conozco a la chica y yo vengo. Y como te digo, pasó todo esto y ahí quedó. Las circunstancias han impedido nomás que se materialice, pero está pendiente. Sí, lo mismo, para redondear lo que te había contado, quiero mencionar a una persona que tiene una historia muy especial, se llama Mariluz. Ella, arriesgando su vida, ella entró al Estadio Chile, cuando estábamos allá, el segundo o tercer día, ella entró a entregar recados y mensajes de la gente que estaba afuera, era un nexo. Y pasó como asistente social de la Universidad Técnica, cosa que no era así. No era así. Y ella, cuando nos trasladaron acá al Estadio Nacional, ella también vino en el bus con nosotros para cuidarnos. También entró al Estadio Nacional trayendo mensajes y trayendo comida. Mariluz, una luz de esperanza. Mire, héroes que están ocultos ahí, que hay que sacarlos siempre a la memoria histórica. Es parte de. Yo creo que es un tema bien interesante que en algún momento vamos a darle forma, ¿ya? Con el propósito único de que se conozca la historia. Gracias, es Víctor. necesario. Vamos a una pausa y volvemos con Víctor Labra. El señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. La Junta mantendrá el Poder Judicial y la asesoría de la Contraloría. Estamos de vuelta en 50 años, cuando se creó la democracia, un trabajo conjunto entre Piensa Prensa y el sitio de Memoria Estadio Nacional. Hoy nos acompaña Víctor Labra, que nos ha contado parte de su historia, de su vida en el Estadio Chile, su tránsito también en el Estadio Nacional. Víctor, después del estadio, ¿qué pasó con tu vida? Te veo acá, te veo también contando tu historia, te veo también con un brillo también de poder construir la memoria histórica. Claro. Mira, después de salir del estadio, yo me fui a mi casa. Justo me encontré con mi padre que estaba afuera, ¿ya? Te estaba esperando. Me estaba esperando. Bueno, como muchas familias. Como muchas familias, sí. Sí, estaban muchísimas familias ahí afuera. Y vivía cerquita aquí en la Villa de los Presidentes. Pensaba estar ahí, ya quedarme con mi madre, una hermana que vivía y mi padre, pero alcancé a estar, yo creo que 1 hora y media, 2 horas en la casa, porque llegó un vecino a avisar de que ya se había corrido la voz de que había llegado yo, poco menos el terrorista. Entonces, ante eso, yo tuve que tomar mis poquitas cosas y me marché de la casa por mucho tiempo. Iba esporádicamente, ¿te fijas? Pero desde esa oportunidad, desde ese día, ya mi vida familiar, al lado de mis padres, ya se terminó. Ya la convivencia diaria. Eso para mí fue muy relevante. También relevante, bueno, yo seguí ligado a los trabajos no de resistencia, que en el fondo todo era resistencia, pero muy ligado a los trabajos de memoria.
Tuve la oportunidad de trabajar, de conocer a la familia y alternar mucho con la familia de Sola Sierra. ¿Okay? Mucho estar en su casa con sus hijos, sus 3 hijos, y con sus hermanas, sus padres, que muy acogedores, todo. Y con ella yo trabajé y conocí mucho respecto de la memoria. La acompañamos muchas veces con ella, salíamos a las vigilias, a las manifestaciones, en todas partes andábamos con ella. De hecho, recuerdo mucho, por ejemplo, que nos fuimos a Lonquén cuando recién encontraron a los detenidos desaparecidos. Los primeros detenidos desaparecidos que se encontraron en Chile fue en Lonquén. Ahí cambió la historia para el régimen. Y en esa oportunidad, esto fue fines de noviembre, en enero, perdón, esto fue a inicio de diciembre del 78 que encontraron los restos. En enero, 25 de enero, se hizo la primera romería a los hornos del Lonquén, en la cual la organizó los familiares, la Vicaría de la Solidaridad y los familiares detenidos desaparecidos. Ahí fuimos, estaban los hornos, existían aún, y claro, todo estaba una situación extremadamente compleja porque la DINA estaba metida, la CNI metida en todo, en todo. De hecho, claro, en el vehículo que íbamos nosotros, nos detuvieron ahí en Camino Lonquén con Calera Tango. En la esquina ahí, unos personeros de civil, era por lo mismo. También fuimos a Laja, los desaparecidos en Laja, también nos detuvieron aquí en la comisaría de Buin. Y te digo, mi vida se marcó mucho con la familia de Sola Sierra, muchísimo. Nos acompañábamos mucho y bueno, así llegó el momento en el cual, por una cuestión familiar también, por una detención de un cuñado mío, nos encontrábamos en su casa, nos allanó la policía, fue el año 86 me parece. Y eso también me marcó en mi vida porque, aparte de la detención, porque me bloquearon el trabajo. Yo trabajaba en una empresa que daba servicio en ascensores y me prohibieron, de parte del Ministerio de Defensa, me prohibieron entrar a todo edificio público. Y yo, como era un técnico avanzado por mi estudio, ya se me cerraban las puertas. Claro. Eso significó que tuviera que emigrar del país. Afortunadamente, a través de la misma empresa, me buscó trabajo afuera. Yo ya tenía 2 hijas y nos fuimos a México 20 años. Y aquí regresamos en 2013, 2014, a reencontrarse con su vida. Yo lo que planteaba es que en esos 20 años a mí me ganó el sistema. Estaba mi vida en pausa, ¿ya? Con los ideales, todo. Pero cuando regresé a Chile, fui al Museo de la Memoria, por ejemplo, y no lo resistí. Yo pensaba estar ahí horas y a la media hora ya había que salir. Eso me llevó a buscar ayuda profesional, psicólogo, y esto derivó en venir aquí al estadio a dar el testimonio. Me reinserté con la memoria porque ahí en el Museo de la Memoria encontré a unos amigos en los cuadritos esos que hay ahí. Claro. Eso es muy fuerte. Muy fuerte, sí. Después de 20 años, que tu vida estuvo en pausa, como tú dijiste, volvió a ponerse play, ¿cierto? Y te retrajo al
año 73 y los años posteriores que estuviste con la familia Sola Sierra. Actualmente, Víctor, ¿cuál es tu trabajo? Después de ya de haber salido de esa pausa de 20 años, ¿en qué estás ahora? ¿Qué estoy ahora? Mira, yo me reintegré, cuando regresé a Chile, me reintegré al trabajo de memoria, no un trabajo político, ¿ya? No es andar con una bandera partidista, no, solamente el trabajo de la memoria, porque yo conocí muchos casos de esto y te llega muy a fondo, te va a las entrañas de tu vida, te va en tu mente, en tu corazón, te va al fondo. Cuando conoces estas violaciones de derechos a las personas. Y bueno, yo me inserté a trabajar con la memoria, de hecho, asistiendo al Price en Talagante, conversando con la gente de Price, el equipo de Price, leí bastante de Price, ya las normas técnicas, estudios de psicología que me interesaba personalmente, y había mucha gente que no usaba Price por X razones, por desconocimiento, hasta por miedo. Claro, desconfianza también. Confianza, te digo, a mí también en la vida, creo yo, para este tipo de determinaciones, hay eventos en los cuales te marcan. Por ejemplo, un día yo estaba en el hospital y me llaman en el hospital de Talagante, del mesón me llama Víctor Labra, sí, ya, ¿usted es de Price? Sí, yo soy Price, ya, pase por aquí y allá, listo. Cuando salí de la atención se me acerca un señor, mayor que yo, y me dice, ¿usted es Price? Sí, soy Price. Yo también. Pero, ¿y por qué no lo dice fuerte? No se puede, me dijo, tengo miedo. Entonces, un campesino, y no puede ser esto. Bueno, conclusión de esto, creamos, de a poco te digo, es rápido al decirlo, pero nos demoramos bastante, planificamos y creamos la agrupación Price de Talagante, que tiene por nombre Memoria Hornos del Lonquén. Claro. En esa agrupación ya tenemos personalidad jurídica, estamos funcionando bien. Participa también Corina Maureira, ella es una de la dirección ejecutiva también, y estamos abocados a ayudar al equipo Price y tratar de ayudar a la gente Price. ¿Okay? Además, estoy participando con la corporación Memoria Lonquén, que inició esto con la agrupación de familiares de las víctimas del Lonquén hace muchos años, en la cual participan los familiares de los detenidos que fueron masacrados ahí en los hornos de Lonquén y en Altagua también. Esa es mi tarea. Estamos tratando de construir el memorial, solamente el memorial en los hornos de Lonquén. Está el terreno, claro. Los hornos fueron dinamitados para borrar las huellas de los crímenes, para que no hubiese memoria. Ya el Estado compró el sitio, son 6 hectáreas. Y bueno, el paso próximo es construir ahí un memorial, un centro que recuerde a las víctimas. Hay que considerar que Hornos del Lonquén fue, como decían antes, la primera oportunidad en que se encontraron detenidos desaparecidos. ¿Ya? Esto fue el 78, en octubre del 78. Y mientras el señor ministro, no sé lo que era, el Sergio Díaz, que estaba en la ONU, diciendo que no habían detenidos desaparecidos, que no existían, y que si existían se habían matado o muerto entre ellos, o que se habían ido del país,
o sencillamente que no estaban inscritos en el registro civil. Claro. O sea, los borraron del registro civil. En ese mismo momento, aquí se estaba encontrando la gente en los hornos de Lonquén. Entonces, el caso Lonquén es un hito importante en la memoria. Es un caso emblemático. Caso emblemático. Es un caso emblemático. Ono Lonquén, como tú dices, cambió la estrategia del gobierno comunicacional de la dictadura de esa época, como tú dices, y tuvieron que reconocer efectivamente a nivel internacional de que existían ejecutados políticos. Así es. En ese momento. Víctor, muchas gracias por tu testimonio, muchas gracias por compartir tu experiencia también, y desde aquí te doy un abrazo por el trabajo de memoria que sigues haciendo y tu valentía de poder contar todo esto hecho. Así que Gracias. a través del Sí. equipo de 50 años cuando se creó la democracia, un abrazo enorme. Sí, lo último quiero decir, si me permite, Por favor. que toda la gente que sufrió la violación a sus derechos, los familiares, todo, no son, una historia no es un número, no es una cantidad. Cada persona, y lo voy a decir en el caso mío, cada persona tenía un sueño, tenía una vida, tenía ilusiones, tenía proyectos de vida. Lo mismo los familiares de la gente de Lonquén y todos los familiares de los desaparecidos, los ejecutados, todos eran personas, tenían sueños. No solamente la persona que fue víctima, fueron víctimas todos los familiares, todo el entorno. Y eso marca, no hay una reparación posible para un daño tan grande. Para las futuras generaciones, por ejemplo, que tomen la banderita esta de no repetición de estas violaciones, con nadie, en ninguna parte. Eso marca a la sociedad, marca la vida de todos. Ese sería mi sentir nada más. Muchas gracias, Víctor. Ok, gracias a usted. Aquí concluye 50 años cuando se creó la democracia. La Junta mantendrá el Poder Judicial y la asesoría de la Contraloría.